La situación en El Salvador, ayer entrevista exclusiva con el vicepresidente del país. Ahora es momento de dialogar con la abogada penalista Marcela Galeas, quien nos recibe desde El Salvador para hacer referencia a este régimen de excepción que continúa vigente en el país y en cuyo marco se ha inaugurado este nuevo centro de confinamiento. Doctora, el placer de saludarla, de recibirla. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por la oportunidad de comunicarme con tus televidentes. ¿Qué lectura se le da a esta nueva instancia presentada, introducida ya por el presidente Bukele en este marco de régimen de excepción que ha venido desarrollando el gobierno? Bien, para muchos, lastimosamente, que no conocen a profundidad del sistema de justicia y el sistema penitenciario, aplauden este tipo de medidas. Un centro de confinamiento, el más grande de Latinoamérica, como se han ufanado nuestros funcionarios de llamarlo, no viene a traducirse a un combate efectivo del delito. Hemos visto que la mayoría de países que apuestan al aumento de penas y al aumento de cárceles no se ve disminuido la actividad delictiva, sino que se ve incrementada. ¿Por qué? Porque el hacinamiento viene a promover que estas personas busquen otra forma de delinquir. Ninguno de los fines con los cuales se está abriendo este penal es para el resarcimiento, digamos, de alguna forma, para las víctimas, la reparación del daño y mucho menos se está buscando la reinserción de los victimarios y trae consigo, y hay múltiples estudios criminológicos sobre esto, que cuando no se le da un seguimiento a nivel integral a las causas las cuales dan por origen el delito, esto se va a seguir multiplicando. Vemos que, y ya lo han ilustrado, de hecho, varios juristas a nivel latinoamericano, de que esta no es una forma efectiva de combate al delito, y lo hemos visto tanto en el sistema penitenciario de Brasil, en el sistema penitenciario mexicano, por mencionar algunos ejemplos, que se dan muchos motines dentro de las cárceles que tienen la mayor población de reos a nivel de sus países. Ahora, tampoco era necesario ni siquiera desde un punto de vista de infraestructura un centro de estas características. Aquí es donde surge realmente qué capacidad se contaba dentro del país para contrarrestar este tipo de delincuentes. ¿Por qué? Porque estos son datos que no tenemos acceso los salvadoreños. De hecho, hay una reforma que impulsaron desde el año pasado la bancada oficialista, en el cual se reservan todo tipo de información, incluida todo lo referente al tema penitenciario. Entonces no sabemos a ciencia cierta cuáles son qué capacidades tenían los centros penales, cuántos reos están siendo perseguidos por esta clase de ilícitos, cómo está actuando los cuerpos de seguridad, si se están respetando los derechos humanos y si también tenía o tenemos otra forma del combate al delito que no fuese esta. ¿Por qué? Porque hay efectos colaterales demasiado gravosos para la población civil, porque muchas personas que han sido indiciadas como partícipes o miembros de pandillas no tienen ninguna vinculación con ellos. Entonces, se han dado varias investigaciones, varias organismos han estado siguiendo casos de personas que han perecido dentro de las cárceles acusadas por ser partícipes de agrupaciones ilícitas o de pandillas, y al final no han sido miembros activos de pandillas ni tienen ningún tipo de relación con ellos. Sin embargo, han muerto sin habérseles escuchado y sin haber tenido acceso ni siquiera a una audiencia para establecer su situación jurídica.
Hablemos entonces, doctora, de los procesos judiciales que atraviesan muchos de estos reclusos. ¿Cómo es al día de hoy en materia de garantías, más allá de lo que ha deslizado, a grandes rasgos, qué es lo que se puede establecer al día de hoy respecto al funcionamiento del Poder Judicial en el país y a las garantías que éste debería ofrecer? Bien, se puede percibir que no existen órganos independientes en el país. De hecho, las capturas y todas las reformas legislativas vienen del órgano ejecutivo. La independencia de poderes nos indica que cada órgano debería de ser autónomo en sus decisiones y en dar el seguimiento a las diversas áreas de desarrollo en el país, igual que en esto podemos ver la política criminal y las políticas de seguridad pública. ¿Qué sucede en el país? En El Salvador específicamente, vienen, envían proyectos de ley desde el Ejecutivo hacia la Asamblea Legislativa. Los diputados de la Asamblea Legislativa, que en su mayoría son diputados del partido oficial del gobierno, aprueban todos los proyectos de ley con dispensa de trámite. ¿Qué significa la dispensa de trámite? Que no los leen, que no los estudian, simplemente los aprueban sin analizar cuáles son los pros y los contras de las reformas que están implementando y cómo quedan los derechos individuales de cada uno de los salvadoreños, dónde viene a afectar en que no, en estas reformas, si bien es para perseguir a aquellas personas que están cometiendo ilícitos, que son miembros de pandillas, pero no hay criterios establecidos, sino que lo dejan de manera discrecional a los cuerpos de seguridad para que ejecuten capturas. Es decir, tanto la Policía Nacional Civil como miembros del Ejército tienen la potestad de determinar si una persona les parece o no ser miembro de pandillas, y este parecer es sumamente discrecional, puesto que no hay ningún criterio establecido, ningún listado que pueda indicar, que dé parámetros para que una persona pueda ser arrestada. Simplemente se basan en la mera sospecha de que alguien podría pertenecer a una pandilla, y bajo esta figura muchas personas sin vinculación, como lo he mencionado anteriormente, han sido sometidas al sistema y han perecido dentro del mismo. Entonces, se habla mucho dentro del país y se hace una gran propaganda, y establecen de que los que luchamos por los derechos humanos estamos justificando que haya algún tipo de delincuencia, y no es así. Los que luchamos por los derechos humanos y estamos observando y queriendo que se consiga el debido proceso, lo que estamos pidiendo es que se deje de encarcelar a aquellas personas que no tienen absolutamente nada que ver con las pandillas, que se les sigue vulnerando su asistencia técnica, no tienen acceso a abogados porque el régimen de excepción así lo establece, que en las primeras horas de captura no tendrán acceso a abogados, así como una serie de derechos individuales que están siendo afectados cuando únicamente a los acusados de delito, en el caso que se dicte una prisión preventiva o estén capturados por flagrancia, la única afectación que se debe dar es en cuanto a su libertad ambulatoria, no así a todos los derechos que como seres humanos tenemos. Entonces, esos son parámetros que debería de respetarse, que está también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en varios pactos internacionales que El Salvador está suscrito. De hecho, en la misma Constitución de la República y dentro de nuestras leyes penitenciarias y el Código Penal y el Código Procesal Penal establece el trato digno para aquellas personas que están siendo acusadas y que están siendo perseguidas por un delito. Entonces, hay que iniciar por esto. Nuestros funcionarios deberían de respetar esa situación. Lo del régimen de excepción, ya vamos prácticamente a cumplir un año en el cual se viene prorrogando, pero no se ve una estructura, un plan nacional efectivo de seguridad pública, sino que únicamente se viene prorrogando por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador sin mayor discusión, con dispensa de trámite, como es costumbre que lo hagan,
y prácticamente inobservando todos aquellos tratados internacionales en cuanto a derecho penitenciario y derecho penal. Brevemente y en última instancia, al respecto de esto último que usted menciona, ¿a qué mecanismos internacionales se puede apelar, al menos para intentar, por una vía jurídica, contrarrestar esta situación? Bien, de hecho, primero voy a mencionar muchas organizaciones que están dando asesoría legal y que están llevando casos de muchas personas que que han sido capturadas de manera arbitraria, están realizando dentro de la esfera nacional los recursos de amparo y de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Esto como un preámbulo para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es para que ésta se pronuncie de las violaciones a los derechos humanos que se están dando en el país. Lastimosamente, la OEA no se ha manifestado de una forma dura en contra de las vejaciones que se dan dentro de El Salvador, ni tampoco se ha aplicado la Carta Democrática que debería haberse establecido por ruptura del orden constitucional desde el momento en que se han dado ciertas violaciones a la independencia de poderes dentro del país. Entonces, son mecanismos que tendrían que haberse ya activado, pero por alguna circunstancia no se ha dado. Mientras tanto, varios organismos que aún funcionan dentro del país, igual que los socorros jurídicos de ciertas universidades, están documentando de las violaciones a los derechos humanos de varias personas que están siendo víctimas de las capturas arbitrarias o que también han fallecido dentro de los centros penales sin haber recibido una atención médica adecuada. Está clarísimo. Doctora, gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Gracias, Pablo. Un saludo a todos sus televidentes.